Buenas tardes. Nos encontramos en la Fiscalía de Tungurahua con el psicólogo clínico forense Andrés Valladares, quien nos va a conceder la entrevista acerca del rol que cumple dentro de la Fiscalía de Tungurahua. Bueno, buenas tardes, doctor. Como primera pregunta, queríamos saber nosotros cuál es su cargo que desempeña aquí dentro de la Fiscalía. Bueno, muy buenas tardes. Como me decía, mi nombre es Andrés Valladares, soy psicólogo aquí de la Fiscalía. Dentro del rol que nosotros desempeñamos aquí son las valoraciones de carácter forense, ¿sí? Es decir, que forense es sinónimo de pericial. Realizamos trabajos, elaboramos informes periciales, por ejemplo, en casos de delitos, ¿sí? O sea, siempre en casos que hayan sido denunciados, hay que creen acá, ¿verdad? Exactamente. Como es la Fiscalía, trabaja exclusivamente en delitos, como por ejemplo, delitos de abuso sexual, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, robos. Eso es lo que nosotros realizamos específicamente las valoraciones periciales. Bueno, además realizamos también entrevistas en cámara de Gesell, y posteriormente nosotros acudimos a los juzgados para defender el informe pericial que nosotros hemos desarrollado. De forma verbal, ¿verdad? De forma verbal oral. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleva cumpliendo esta función dentro de la Fiscalía? Dentro de la Fiscalía lleva aproximadamente realizando las pericias 3 años, ¿sí? Sin embargo, anteriormente trabajaba, por ejemplo, en el MIES, que de igual manera se realiza informes de carácter legal, por ejemplo, a juntas cantonales, jueces de niñez y adolescencia. Ok, ¿y quiénes son los beneficiarios? Y a los beneficiarios son todas las personas que viven dentro del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí dentro de la Fiscalía General realizamos las pericias de carácter gratuito, ¿sí? Se benefician tanto las víctimas como también las personas que son sospechosas, porque no solo realizamos el trabajo, las valoraciones periciales a las presuntas víctimas, sino a las personas sospechosas, ¿sí? Okay. ¿En qué área se desenvuelve y cuáles son los tipos de casos que usted...? Ya, el área, como yo mencionaba aquí, el área es la psicología jurídica, ¿no es cierto? Más específicamente la psicología forense, ¿sí? Es el área que nosotros elaboramos aquí dentro de la Fiscalía. ¿Y los casos? Ya, los casos... Más o menos, ¿qué tipo de casos? Los que más casos que llegamos son, por ejemplo, de violencia psicológica. El COIP, según el artículo 157, establece que existe violencia, ¿sí? O daño psicológico, por ejemplo, en 3 niveles, ¿sí? Que es de leve, el moderado o grave, ¿sí? Nosotros determinamos qué tipo de daños tienen las personas, ¿sí? Obviamente que nosotros damos un criterio psicológico, más no un criterio legal, porque nosotros no somos los encargados de sustentar legalmente los casos, sino psicológicamente. Esos son los mayores casos que tenemos, aparte de los delitos de carácter sexual. Y dentro de todos los casos que se han presentado, ¿cómo es el abordaje que se utiliza con cada uno de los? Y ya, bueno, dentro del abordaje nosotros partimos también de la psicología clínica, ¿no es cierto? Como por ejemplo que es la observación, la entrevista psicológica semiestructurada, ¿sí? Nosotros también tomamos test proyectivos, test psicométricos. Y dentro de los 3 proyectivos, ¿cuáles son los que creen ustedes que tienen más viabilidad al aplicar? Bueno, ¿O depende también del caso? Dependiendo del caso. Por ejemplo, en víctimas nosotros aplicamos el test bajo la lluvia, ¿sí? Que eso nos ayuda cómo esa persona puede afrontar algún tipo de situación estresante que se puede manejar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que esa sí tiene una fiabilidad, porque no todas las personas, por ejemplo, salen con afectación o daño psicológico. Entonces, ese test nos puede ayudar a nosotros después, si hay audiencia, mencionar que tienen adecuadas defensas, nivel de resiliencia, a nivel de resiliencia, sí, que ayuda a que esa persona afronte de mejor manera. Por ejemplo, también utilizamos el HTP en personas sospechosas para medir los rasgos de personalidad. En mi caso, por ejemplo, siempre utilizo un test
el proyectivo, que puede ser en HTP o de la figura humana, y además un test psicométrico, ¿sí? Como el test de Milon, el ITE, el MMPI-3. Esos son los test que más utilizamos. Y la escala de riesgo, que es para medir el riesgo que pueden estar atravesando, especialmente las mujeres maltratadas. Okay. En cuanto al encuadre de la entrevista, ¿cómo se la realiza? Es decir, ¿cuánto tiempo se demora en cada proceso? ¿O cuántas entrevistas se hace? ¿Si se trabaja con psicoterapia breve? Sí, dentro de los casos que nosotros manejamos, se manejan, por ejemplo, dentro de una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas, dependiendo del caso. Por ejemplo, hay personas que vienen acá y uno ya detecta que, por ejemplo, es una denuncia por herencias o por otro tipo de bienes. Entonces uno ya detecta más o menos de ese tipo y ya tranquilamente lo puede hacer con una sesión. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en casos de abuso sexual, por ejemplo, ¿sí? Se le toma el relato, el testimonio, se aplica la técnica de credibilidad y posteriormente se analiza y se le llama, se le toma algún test, ¿no es cierto? Entonces a la siguiente sesión ya se analiza y se le preguntan los rasgos de personalidad o dependiendo de eso. Entonces ahí va dependiendo de cuántas sesiones se puede realizar. Pero dentro, si dan psicoterapia breve dentro del proceso de fiscalía, o solo es netamente intervención en crisis. Intervención en crisis. Psicoterapia no. Dentro de la diferencia entre la psicología clínica y la psicología forense está una de esas situaciones. En lo clínico nosotros damos psicoterapia. En el área forense lo máximo que se puede dar es una intervención en crisis. Aparte de, por ejemplo, otras diferencias entre la psicología clínica es que las personas de acá vienen por su propio medio. En la psicología forense, en cambio, es solicitado por medio de una autoridad, como por ejemplo el fiscal o el juez. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, aquí se les hace firmar un consentimiento informado. Sí, en la psicología clínica se guarda, ustedes saben, el secreto profesional. Sin embargo, en el área forense, ese informe forense que nosotros realizamos, cuando se vuelve instrucción fiscal, eso ven abogados, ven las otras partes, ¿sí? Obviamente que nosotros no vamos a exponer a otras personas a contar cosas de su vida que no tengan que ver con un delito, ¿sí? Entonces ahí también se guarda un poco del secreto profesional. Bueno, y en cuanto a llenar las fichas de los pacientes, tal vez hacen uso de historias clínicas, o cómo se lleva aquí los casos en cuanto a la información. Bueno, la información es que todos nosotros tenemos un archivo en el cual nosotros, después de haber tomado los test, de entregar el informe, eso consta en el archivo, ¿sí? Eso se va al archivo y dentro de nosotros también tenemos un informe en el cual nos sirve para nosotros, pero más para nosotros tener en cuenta que tenemos el recibido de los informes. De historias clínicas no se realizan, como yo les mencionaba, son 1, 2, 3, 4 que no pero nosotros sí nos podemos guiar, por ejemplo, que vienen personas que han tenido y han sido chequeadas, por ejemplo, en un hospital. Entonces ahí nosotros tenemos el acceso a las historias clínicas que ellos nos dan. Listo. Bueno, en cuanto, esta es ya una pregunta más un poco personal, ¿qué tan a gusto se siente realizando este cargo? ¿Se realiza realmente esto del aspecto de la psicología, o cómo se siente usted llevando este cargo? Bueno, la experiencia que uno ha tenido primero de lo clínico, después seguí un posgrado en psicología forense en el extranjero, entonces yo estudié para desempeñarme en este cargo. Sí, es un cargo que es muy duro, es muy fuerte, hay que tener una ética muy instaurada, ¿sí? Porque a pesar de que uno realiza las valoraciones psicológicas, ¿sí? Piensan que está a favor de una persona o está en contra de esa persona. Uno siempre es ético, y no por tratarse de una víctima o vamos a estar a favor de la víctima, o por
declarar, o sea, a favor, ¿no? Nosotros somos imparciales. Entonces, eso ya se ha cogido el gusto de toda esta situación y me siento muy bien trabajando aquí dentro de la Fiscalía. Listo. Y ya para ir terminando, no sé si nos podría comentar cuáles son los casos que más les llaman la atención o cuál es el trabajo en sí, que nos podría más o menos comentar algún tipo de caso o algo en especial. Bueno, los casos que uno más les llama la atención y además porque influyen que se tenga que consultar más, realizar, por ejemplo, entrevistas de campo, interactuar más con la gente, son las autopsias psicológicas, por ejemplo. Las autopsias psicológicas son una metodología que utiliza la psicología forense, que es el análisis retrospectivo de la personalidad y del estado de ánimo del auxista, ¿sí? Entonces nosotros he realizado varias autopsias psicológicas, cómo uno puede determinar que esa persona tenía rasgos de suicidas, rasgos de heteroagresivos, es decir, que otra persona la haya agredido o que esa persona haya fallecido por un accidente. Entonces, como les decía, es muy enriquecedor realizar ese tipo de pericias porque nosotros hacemos de campo, vamos a averiguar, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, exactamente igual, es mucha responsabilidad ese tipo de pericias. Y para finalizar, quizás un mensaje a nosotros que estamos en proceso de formación como futuros psicólogos clínicos, que nos podría decir. Bueno, el de aprovechar, tener siempre las ganas de estudiar, es algo muy importante, la autoeducación, ¿sí? O sea, dentro de las clases nos pueden enseñar los profesores, sin embargo, la autoeducación, leer, informarse de todas las situaciones que están viendo, no solo de la psicología clínica, sino también preocuparse un poco de derecho, de trabajo social, de medicina, por medio de la lectura. Eso nos va a ayudar a ser autoinvestigadores, ¿sí? Y aprender mucho más. Bueno, muchas gracias, doctor Valladares. Muchas gracias por la apertura. Un gusto. Gracias.